Te comiste 1 hora en el tránsito. Llegaste tarde. Y la patronal se puso la gorra. Ya fue. Ponete los auriculares y escucha Cítrica Radio. De 10 a 13. Que te ayudamos a romper la rutina. ¿Qué garcha que es? ¿Qué garcha que es qué? Dale, decilo, boluda. No, Micrófono jugátela, abierto. jugátela. Che, re micrófono abierto fue Sí, eso. sí, sí. Qué suerte que no terminé la frase. ¿A quién ibas a bardear? Decilo. Iba a bardear gente, no da. ¿Gente? ¿Era gente o era algo técnico? Sos terrible, sos terrible. ¿Qué iba a tirar? Porque aparte, ni siquiera estábamos hablando directamente. ¡Se repicó! ¿Qué garcha que es que, Pipa? Jugátela, Pipina. Mira, si no tenía los auriculares que me los puse justo, te juro que hacía un micrófono abierto. Un desastre. ¡Escupilo! Es una de las nuevas secciones del programa. Justo teníamos pensado hacer y la inauguramos hoy, Pipa, que es micrófono abierto. La repiqué. La repicaste. La iba a repicar. Spoileaste la nueva sección que mañana, ¿no? Pasado, no me acuerdo. Me dio mucho miedo. Te dio miedo, Pipa, estuviste a punto. Sí. Qué cosa. Casi. ¿Desconfían de lo que iba a decir la tuta? Yo también desconfío, porque no tengo ni idea quién iba a iba a bardear. decir, iba a decir que qué garcha lo de los problemas técnicos cuando tenemos problemas técnicos, Sí, porque sí. como se cortan las transmisiones, Sí. algunas, o sea, Sí. no la frecuencia modulada, pero Por como suerte. se corta lo demás, baja un montón la gente que lo ve porque le da paja cuando Y se sí, corta. pero luego vuelven a entrar, ¿Qué le vamos a hacer? Es Mañeto, tuta. ¿Qué garcha Mañeto? ¿Qué Así garcha tendrías que haber dicho. ¿Qué garcha Magneto? Eso tendrías que haber dicho. ¿Qué garcha Magneto? Y a mí- Yo sé que estabas a punto de insultar a un auspiciante de este programa. Estuviste a un centímetro de putearlo al aire. Siempre lo puteaba. Pero la verdad, eso te iba a decir, pero la verdad es que siempre le damos con un caño a nuestros auspiciantes claro. magnetistas y no pasa nada. No existe la mala publicidad, tuta. ¿Qué garcha los problemas técnicos? Sí, la verdad es que sí. Desconfío de los problemas. Desconfío de Mañeto, digámoslo. Y yo también desconfío de Mañeto censurando. en esta sección, Pipa. A ver. Esta es una sección muy para desconfiar Quiero, de me Mañeto. encanta. Me voy a desasnar contigo. Te vas a desasnar conmigo y vas a sospechar también. A ver. Es medio conspiranoico. Es un poquito. Todo lo que más hacemos es medio conspiranoico. Todo lo que hacemos ¿viste? en este Como programa es medio conspiranoico. Todo podría ser conspiraciones. Podría Exacto. llamarse conspiraciones del programa. Sí, podría ser que ya fueron unas conspiraciones. Bien. Vamos a tener conspiraciones más tarde. Ahora es el momento de Ian Soler, lléveselo. En Ya Fue nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con...? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? ¿Qué onda con? ¿Qué onda con? ¿Qué onda con? ¿Qué onda con Honduras, chamigue? ¿Qué onda con Honduras? A Sí. ¿Es muy random? Sí, pero esa es la idea de esta sección. Me Un día encanta. podemos decir, ¿qué onda con los perritos? Y hablamos de la historia de los perrites, Bien. las razas de los perrites. Bien. Otro día ponele, decimos, ¿qué onda con? Iba a decir pasear perros, pero ahí hay otra vez perritas en el medio. No, pero podríamos decir, ¿qué onda con el efecto Mandela? ¿Qué onda con El efecto mariposa. el efecto mariposa? ¿Qué onda con Majul? ¿Qué onda con zapatilla botita? Podría ser lo que nosotros queramos. ¿Qué onda con las zapatillas con luces? ¿Qué onda con las zapatillas con luces? Con las zapatillas que tenían patines. Uy, esas estaban buenísimas. Estaban buena la idea, pero me parece que eran re chotas. No, ¿sí? Nunca Sí, tuve. me parece que no, yo tampoco. Siempre pero quise y nunca me compré. cada vez que las veía eran como muy plásticas, muy chotas. No sé. Algún día nos podemos preguntar eso, pero hoy nos preguntaremos qué onda con Honduras. Bien. Y Yo eso. quiero saber todo. ¿Querés saber todo de Honduras? Mirá que no son cosas muy No lindas. sé nada y quiero saber todo. Vamos a analizar la situación Dale. de Honduras. La Bien. situación geopolítica internacional de un país en particular. Es este país, centroamericano, que yo diría es un punto ciego de los defensores del sistema globalista y capitalista. Bien. Es Honduras, sí, es conocido el discurso antipopulista aquí en América Latina, que en las décadas del 60, 70 era anticomunista. Hoy ese discurso se transformó en antipopulista, Bien. ¿no? Y toda esa gente lo que hace es culpar a distintas ideologías, como por ejemplo el marxismo, a las ideologías de izquierda, incluso la cristiana, porque estaba la teoría de la liberación, la teología de la liberación, por ejemplo, las acusaban siempre de promover con sus ideas izquierdistas la pobreza, la falta de oportunidades, el hambre, y de hacer
Vamos, la Internacional Socialista. Y la derecha siempre decía lo mismo, esos zurdos asquerosos roñosos. Perdón, pero no tiene, o sea, le falta ¿A quién? a la Internacional. Está buenísimo. Le falta. ¿Qué le falta? La pasión. Está divina. Le falta la mística. Vos porque no lo escuchaste en ruso, lo ponemos en castellano para que la gente lo entienda. Le falta mística. Bueno, para los sectores de la derecha anticomunista tradicional en nuestra región, a la izquierda le faltaban ideas claras. Y decían que, bueno, que estas ideas de izquierda, el populismo, y más o menos. el populismo, etcétera, hacían que los países no prosperen, se estanquen. De eso lo han acusado a Perón, de eso han acusado a todos, a Allende, a todos los que más o menos eran un poquito progres en nuestra América Latina, las han acusado de ese tipo de cosas. Dejando de lado, ¿no? Si es cierto o no es cierto que estas ideas de izquierda no viene al caso. Provoquen eso, hay que decir que la contraparte de este comunismo o de este izquierdismo o de este ahora llamado populismo es este sistema que se utilizó para desarrollar un montón de países que no eran de izquierda, marxistas o desarrollistas. Es el sistema liberal. Bien. Y fracasó estrepitosamente. Honduras es una representación de ese fracaso enorme del liberalismo en nuestra región. Por ejemplo, Honduras nunca tuvo una izquierda fuerte o movimientos populistas a los cuales la derecha de nuestro continente y del mundo le puede echar la culpa. Se alió a la principal potencia capitalista durante toda su historia reciente. Sí. Recibió grandes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos, de inversiones directas provenientes de ese país, de Estados Unidos, y de los grandes organismos internacionales como el FMI, etcétera, etcétera. Dependió ese país económicamente de Estados Unidos durante décadas. Tiene tratados hoy en día de libre comercio, Honduras, con gran parte del mundo, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Corea, con sus propios vecinos, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de seguir todas las reglas del mundo liberalista, liberal y neoliberal después, a pesar de seguir esas recetas tradicionales de defensa del desarrollo capitalista, Honduras sigue siendo el país más pobre de Latinoamérica. Y vos me decís, ¿cómo que es el más pobre? Si está Venezuela, y Venezuela es un desastre, Maduro es un hijo de puta, es un asesino, y Chávez que esto, que Chávez lo otro. No, Honduras es el país más pobre de América Latina. Están primero Honduras con el 52% de pobreza, le sigue Guatemala con el 49% y después está Venezuela, México y Nicaragua que tienen 35%. 35. Por muchísimo más. Por 17% más de pobreza le gana Honduras a, por ejemplo, Venezuela. Es una locura. O sea, literal, más de la mitad de la población es pobre. Literal. Esto es de los casos registrados. ¿Vos sabías esto, Pipa, que Honduras es el país más pobre de nuestra región? Para nada. Para nada, no tenías ni idea, porque nadie habla de Honduras. Algunos incluso podrían argumentar que la pobreza es algo relativo, ¿no? Que algunos países dependen de ciertos sectores y que si esos sectores van mal, entonces hay más pobreza. Puede subir la pobreza dependiendo de cómo funcionan esos sectores, pero ese no es el caso de Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras viene creciendo ininterrumpidamente desde el año 1991. Desde el año 91 que Honduras no deja de crecer. Y algunos podrían señalar ese crecimiento como una muestra de que evitar el populismo, evitar las medidas de redistribución de la riqueza son un éxito y que permiten el crecimiento. Pero hay un dato que es medio contrastante con el dato de la pobreza. Y es que Honduras, a pesar de haber crecido durante todo este tiempo, sigue teniendo la pobreza creciendo año tras año, mi querida Pipa. Hay una serie de factores para que Honduras sea el país con menor desarrollo humano en Latinoamérica. Está incluso debajo de Guatemala, de Nicaragua, que tuvieron guerras en todos estos años. Ponele, Nicaragua tuvo una guerra larguísima durante años en su propio territorio. Se enfrentó a Estados Unidos. Nicaragua tuvo influencias populistas, el sandinismo, ¿no? Y marxistas también. Pero sin embargo tiene una población más desarrollada en nivel educación, en nivel salud, que lo tiene Honduras. Y tiene menos niveles de pobreza de lo que tiene Honduras en este momento. Recordemos que la única experiencia más o menos populista que tuvo Honduras en el último tiempo fue del año 2006 al 2009 con el señor Manuel Zelaya, quien derrocaron los milicos. Un día lo fueron a buscar a su casa, lo sacaron, lo subieron en un avión y lo dejaron, si no me equivoco, en Costa Rica. ¿Y cómo venía funcionando?
Y él había intentado aprobar un par de medidas, impulsar un par de medidas redistributivas de la riqueza. Es algo que los defensores del antipopulismo me parece tienen que responder en el tema Honduras. Es algo muy interesante que una economía que creció ininterrumpidamente durante 30 años logre apenas disminuir la pobreza en un par de ocasiones aisladas. Un par de semestres nada más en estos 30 años Honduras redujo un poquito la pobreza. Después la hizo crecer durante toda esa época. Y uno se tendría que preguntar, ¿no?, si son necesarias algunas recetas de redistribución y un poco de populismo para hacer que la riqueza que se generó en estas 3 décadas llegue finalmente a la gente, porque eso no se ve. La clase baja de Honduras es una de las más explotadas y golpeadas de absolutamente toda la región. A diferencia de lo que pasa en países como Bolivia o Paraguay, que tienen un PBI casi igual que el de Honduras, que es de 40.000 millones de dólares, en Honduras la realidad es completamente diferente y la pobreza es mucho mayor, a pesar del que el PBI es igual. Sin embargo, el resultado de estos dos países, de Paraguay y de Bolivia, el resultado de estos dos países es mejor que Honduras. No solo en términos económicos, donde el ingreso per cápita es mucho más alto, sino en términos de lo que sufren a manos de la delincuencia organizada, por ejemplo, que en Honduras es endémica. Y en términos, por ejemplo, que es un ejemplo que hemos visto mucho en este último año en lo que es Chile, que cómo modifica un poco las decisiones de gobierno el pueblo organizado saliendo a reclamar por sus derechos, ¿no? Totalmente, y no surge esto en Honduras. Eso. No pasa en Honduras porque justamente no tienen una tradición de un movimiento político que llame a reivindicar medidas de redistribución. Y a la organización social, que es algo a lo que nosotros machacamos mucho en este programa, que parece que a veces que hay gente que le parece una boludez, pero es la base de todo. La única manera de que los poderosos rompan un poco o tengan un poquito menos de poder o se les pueda tocar un poco el culo es con el pueblo organizado. No, o sea, no hay de otra. No hay vuelta que darle, no hay otra manera, no existe otra alternativa. Es organización social en todo. La única manera de que los derechos sean escuchados es con organización popular. Totalmente. Corta. Y tenés una sociedad muy golpeada, no solo económicamente, sino también por la violencia y los conflictos sociales. Ellos tienen las maras. Es uno de los 5 países más violentos del mundo, Honduras, de los que más muertes por día tienen. Y eso es a pesar de que no tiene un enfrentamiento directo con ninguna potencia del mundo, como sí tuvo Nicaragua, su vecina, que estuvo enfrentada a Estados Unidos durante muchísimos años, con guerra en su propio territorio. Porque en el caso de Venezuela, ponele, que es el derecho que el ejemplo que la derecha nos tira todo el tiempo en la cara. En el caso de Venezuela, uno puede decir que tienen un enfrentamiento con los yanquis. Esto conlleva sanciones, esto conlleva distintas operaciones para poder desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro y desestabilizar el país en general. Hay bloqueos económicos, pero Honduras no tiene nada de eso, todo lo contrario, tiene un gran apoyo de la primera potencia del mundo, un apoyo que es económico, que es político. Entonces uno se tiene que preguntar por qué Honduras no se puede desarrollar, qué es lo que evita su desarrollo, si tiene libre comercio, tiene buenas relaciones con las principales potencias del mundo, siempre fue un país capitalista, siempre lo fue, pero sin embargo es un país pobre, con muchísima violencia y muchísima miseria. Y la desigualdad trae violencia. Con muchísima desigualdad, exactamente, Pipa, es a lo que quiero ir, pero no una desigualdad en la cual hay súper ricos y una clase media que tiene cierto nivel de vida bueno. No existe eso en Honduras. 1 de cada 4 chicos en Honduras pasa hambre hasta el día de hoy. 1 de cada 4 chicos se muere de hambre en Honduras, a pesar de que hay muchos programas de la ONU, de la OEA, de otros organismos internacionales que buscan ayudar con el hambre en Honduras. No lo pudieron hacer hasta el día de hoy. Hoy se muere 1 de cada 4 chicos en Honduras por hambre. ¿Y a dónde fue todo ese dinero que generó este crecimiento económico en Honduras durante los últimos 30 años? ¿Dónde está esa plata si la pobreza sigue siendo la misma o incluso más? ¿Dónde fue esa guita? ¿Dónde fue todo ese crecimiento durante 30 años ininterrumpidos en Honduras? ¿Dónde está esa guita? A donde siempre. ¿A quién benefició esa guita? Porque evidentemente la mitad de la población no la benefició porque están debajo de la línea de la pobreza. A los chicos que se mueren de hambre no los beneficia esa guita. Y a esto hay que sumarle otro fenómeno, otro factor importantísimo en Honduras, que es la emigración masiva hondureña a Estados Unidos, muy conocida como las caravanas de migrantes. ¿Se acuerdan que hace unos años, cuando asume Trump y hablaban de que venía una caravana de migrantes que supuestamente era mandada por México para que traspase la frontera? Sí. No eran mexicanos, chiques, pasaban por México, pero eran hondureños. El 70% de esas caravanas estaba integrada por hondureños que escapan de su país. Fueron un fenómeno mundial las caravanas. Gente, cientos, miles de personas caminando en caravana hasta la frontera de Estados Unidos para poder ingresar. Avanzaron por toda Centroamérica, gente caminando
pasando países enteros caminando. Gran parte de esas personas hondureñas, y también había salvadoreños, ¿no? También, pero el 70 y pico % de esa gente que caminaba países y países para llegar hasta Estados Unidos eran hondureños. Y a pesar de que una gran parte de la población del país se va año tras año, son miles y miles, decenas de miles por año que se van de Honduras, sí. Lo que tendría que ayudar a reducir la pobreza, porque son los sectores más pobres los que se van, la pobreza se mantiene en el mismo número en Honduras. No hay realmente un desarrollo significativo de Honduras en los últimos 30 años, a pesar de que el PBI haya crecido, a pesar de que el balance les dé positivo, sino que hay un estancamiento en la sociedad, mientras que la riqueza se genera, y es bastante riqueza, que va a muy, muy poquitas manos. Así que me parece que los defensores del libre comercio deberían por lo menos plantear una explicación a este fenómeno de lo que sucede en Honduras, ya que esas distintas tendencias ideológicas, que hoy le decimos medio facho, ¿no? A los liberales, asquerosos, ortodoxos, que defienden el sistema y atacan constantemente a países como Venezuela, como la Bolivia de Evo Morales, como Nicaragua sandinista, como, no sé, Correa en Ecuador, incluso Argentina, con los gobiernos peronistas, pero nunca dicen nada de Honduras. Nunca dicen nada de Honduras, a pesar de que objetivamente está peor que los países que llaman populistas. Nunca nadie dice nada de Honduras, y objetivamente está mucho peor. Nunca se dice nada de Honduras, nunca se lo ataca. Honduras es el gran secreto que esconden los defensores del sistema en América Latina. Y si bien no es el único país que crece pero que no se desarrolla, hay muchísimos en el mundo. Es el ejemplo más cercano que tiene Latinoamérica. Es el más cercano y el más cotidiano que tenemos, pero seguramente sea del que menos hayas escuchado hablar. Honduras, sí. Un país en el que el sistema está metido a pleno, donde todos los requisitos de los economistas neoliberales se cumplen de pe a pa. Tiene tratado de libre comercio, va contra el déficit fiscal. Igual a Estados Unidos, perdón, pero sí. Estamos viendo algunas imágenes, les que estén mirando por la web o por Twitch, estamos viendo algunas imágenes de la caravana. Tremendo. De las migraciones en ruta a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no, pues te hacen un caos para entrar, es súper difícil entrar y es súper difícil quedarte. ¿Por qué a Estados Unidos? Y porque es el único... O sea, los 3 meses te deportan y no puedes entrar nunca más. Es el país más desarrollado que tiene cerca Honduras. Es el país más desarrollado. Un montón de esa gente rebota. Un montón de hondureños se van a México también. Se van incluso a El Salvador. Se van a Nicaragua. Imagínate cómo estarán en Honduras, que se van a El Salvador, se van a Nicaragua a vivir. Año tras año. Imagínate cómo están. Pero claro, obviamente, el problema es Venezuela, es el populismo, es la izquierda, claramente. En fin, ese era el mensaje que quería hoy dejar en el ¿Qué onda? ¿Qué onda con Honduras? Este país del que sabemos muy poco, y que nunca es utilizado como ejemplo por nadie. Muy desasnante. Nadie. Muy desasnante. Me alegra mucho, Pipa. 11:36 del mediodía. Este programa vendrá con de todo. Todavía tenemos a Sol Real, nuestra columnista de finanzas. Tenemos también una entrevista tripartita con los integrantes de No Tan Distintos, Alejandra Darín, Miguel Sorrentino, claro, y Juan Manuel Correa. Y tendremos de todo. Tenemos hasta conspiraciones. Vamos a hablar de Jesucristo. De Todix. Yo que ustedes me quedo y me comunico al 1540465362, que es nuestro WhatsApp, 1540465362. Y en este día de desconfianzas, nos cuenten en qué desconfían, de qué desconfían. Samsung, yo que ustedes lo escribo ya, 1540465362 o @Cítrica Radio, nuestras redes sociales. Ya mismo ponemos un tema, ya Nisman, y enseguida volvemos, quédense.